Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Buenas tardes, ¿cómo andan? Un nuevo lunes acá en Entre Profes, un nuevo lunes de transmisión en vivo, un nuevo lunes de podcast en este espacio que nos reúne semanalmente. La verdad que nos pone muy contentos poder estar acá. Le damos la bienvenida a Entre Profes, una de las comunidades de profesores de educación física más grandes de Latinoamérica, donde ya hace más de 8 años que elegimos mejorar nuestra profesión, ayudar a mejorar las clases de educación física, ayudar a mejorar los entrenamientos en clubes desde distintos puntos de vista. En este caso vamos a estar hablando de métodos y técnicas de estudio. Vamos a empezar a conversar un poco, pero primero vamos a presentar a los que me van a estar acompañando como hace varios lunes y esperemos que durante muchos lunes más. Bienvenido Marce, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, la verdad que contento de estar otro lunes más, un tema que aparte a mí me interesa bastante, que es el tema de los métodos y técnicas de estudio, así que vamos a dar una charla linda, me parece. Buenísimo. Bienvenido Eric, buenas tardes. Buenas tardes Rodri, buenas tardes Marce, y bueno, voy a aprovechar para mandarle un saludito a los alumnos del Instituto Dickens, también para los alumnos del Instituto Modelo Lomas, que me estuve cruzando estos días en los pasillos y me decían que estaban escuchando en diferido el podcast, así que bueno, algunos en diferido y otros nos están siguiendo ahora en vivo. Muy bien, muchas gracias ahí a los alumnos que hacen el aguante. Nos pueden escuchar en vivo, para quien no sepa, nos pueden escuchar en vivo todos los lunes de 19 a 20 horas aproximadamente. Le metemos una hora de conversatorio, de interacción con quien esté en vivo en el chat. Nos pueden escuchar también en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en donde prefieran escuchar sus podcasts favoritos, como Educación Física y Entrenamiento por Entre Profes. Nos pueden encontrar y escuchar en nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, en donde también van a poder acceder a los artículos donde van a acompañar y complementar lo que vamos a estar conversando en el podcast, donde vamos a dejar las referencias que vayamos hablando en el episodio, como para poder hacer un momento educativo lo más completo posible. También tienen la posibilidad de acceder a artículos que venimos escribiendo hace aproximadamente 4 años, donde tienen recursos gratuitos de descarga, nuestros manuales de juego, así que les dejamos y les extendemos la invitación. Hoy vamos a estar hablando de métodos y técnicas de estudio, y quizás parezca algo sencillo y es un tema muy profundo para poder conversar y muy interesante, y nos pasó como alumnos y quienes estén cursando el profesorado, alguna licenciatura o algún curso en este momento, en el que nosotros invertimos mucho tiempo estudiando, y nos pasa una vez recibidos también, que decidimos invertir mucho tiempo en nuestra mejora profesional o en nuestro crecimiento intelectual, ya sea de nuestra disciplina o de disciplinas que creamos que podemos sacar información y poder aplicar. Ahora, una pregunta que nos hacemos, que yo también me hago particularmente, es: ¿lo hacemos de forma correcta? ¿Somos concretos, correctos a la hora de realizarlo? ¿Estamos siendo productivos o tenemos cierto bagaje de pensamientos que podemos llegar a desarrollar, o hay algún sistema de estudio desarrollado? Sabemos y conocemos, cada uno con el paso del tiempo va haciendo particular su propio sistema de estudio, pero siempre es bueno abrirse a nuevas opiniones, a nuevos conocimientos, para saber qué es lo que se puede mejorar, porque lo que se puede mejorar cada vez nos va a permitir optimizar ese proceso e invertir una menor cantidad de tiempo para obtener el mismo conocimiento que podríamos obtener sin algún sistema, sin algún tipo de sistema, y que nos lleve mucho más tiempo para desarrollar, o determinado tiempo para estudiar y poder obtener mucha más información. Así que
Abro el debate, abro la charla con Marce, con Eric, a ver qué opinan de esto, de esta primer mirada a lo que es el estudio, que estuvimos conversando un poco la semana pasada con el tema de licenciaturas y maestrías, que nos estuvieron preguntando en Instagram para poder profundizar un poquito más, y que decidimos desarrollar este episodio. Así que los dejo a ustedes que vayan desarrollando. Empezá vos, Eric. Me gusta tirarte la pelota a vos, como siempre, que arranque vos primero y yo después me sumo. Y gané de antemano porque activé primero el audio, por eso gané de antemano. Pero está muy bien porque en realidad siempre dejamos para el último al que más sabe el tema. Entonces está bien que hables vos en último lugar. Que es Rodri, Rodri Sierra. Lo dejamos a Rodri Sierra. Me dieron la pelota mía ahora. Claro. En realidad la cuestión de los hábitos, creo que vos ahí en un momento lo resumiste bastante bien, en el sentido de que por ahí los que ya tenemos algunos años hemos desarrollado nuestro propio sistema, a veces sin conocer algunas de estas técnicas, ¿no? Tal vez tenemos ciertos hábitos que hemos ido desarrollando con los años, pero lo que son las técnicas, que las podemos incluir o no dentro de los hábitos, después de eso, en tal caso, nos va a hablar el especialista, las hemos aplicado sin conocerlas. Y la realidad es que cuando vos empezás a desarrollar un poco la teoría y te vas empapando del tema, las empezás a reconocer y decís, bueno, pero pará, esto yo lo hacía, y resulta que existía y tenía un nombre, y lo empezás a optimizar, y bueno, como decís vos, la realidad es que son herramientas que te terminan ahorrando muchísimo tiempo. Para mí el eje central, que bueno, tal vez me estoy adelantando un poquito, pero después veremos si se toca o no, es el hecho de si se enseñan, y en el caso de que se enseñen, cómo se enseñan, y en el caso de que no se enseñen, cuáles son las dificultades con las que nos encontramos cuando pensamos enseñar. Y dejo también un poquito la pregunta abierta para los que por ahí nos pueden estar escuchando ahora en YouTube, por si quieren hacer alguna duda, que también aprovechen y la dejen en el canal, así también no solo nos nutrimos de lo que vamos diciendo nosotros, sino también vamos leyendo a lo que nos van comentando. Sí, ahí en relación a lo que decís vos, Eric, está bueno que sepa la gente que el chat está abierto para que sean un cuarto integrante más de esta conversación, que nos vayan contando problemáticas que se han encontrado, si tienen algún método, alguna técnica de estudio que les haya dado resultado, que tengan la posibilidad de utilizar el chat para conversar y debatir con nosotros. Así que, Marce, todo tuya la palabra. Bueno, yo mandé el link a estudiantes del modelo Lomas, que también mando saludos, porque Eric parece que es el único que da clase y tiene estudiantes para mandar saludos. Yo también le mando un saludo a mis estudiantes que no sé si estarán viendo o escuchando, pero que bueno, vamos a participar en una feria de ciencia distrital, bueno, que tiene carácter nacional si vas pasando las etapas. Yo no lo sé porque nunca pasé la del distrito, pero bueno, también es real que participé con esta 2 veces. Pero por pandemia y demás. Pero el punto de la investigación que vamos a llevar a cabo tiene que ver con los métodos y habilidades y hábitos de estudio que a veces parecen sinónimos, pero no lo son, o en realidad decantan en lo mismo. Es bastante complejo. A mí me gusta pensarlo. En una primera instancia yo me acuerdo que lo hablaba con Eric y mirá cómo te lo linkeo con todo lo que tiene que ver el entrenamiento, la vida deportiva y demás. Hay tantos hábitos de estudio como personas, esto tiene que ver justo con la practicidad, la comodidad de quien tiene que aprender algo, pero después hay también corrientes de aprendizaje, que eso sería más interesante, y ahí ya nos metemos con la pedagogía y le tiro la pelota a Eric, y más con la didáctica también, de cuáles son los métodos de aprendizaje más efectivos. Esto está estudiado, esto está incluso... Hay experimentos realizados en universidades prestigiosas y nos llegan a nosotros diferentes corrientes. Entonces, ¿por qué digo que lo quiero comparar con el entrenamiento? Así como en algún momento, y de hecho todavía tiene un poco el icono, entrenamientos del estilo del CrossFit o el Functional Training o métodos del Functional tradicional que vienen a ser una suerte de novedad y que te muestran resultados de que el método intermitente tal cosa,
Bueno, los métodos de estudio son un poco eso. Tienen a veces una suerte de furor o tienen a veces una suerte de modé, ¿no? Como que suelen topar alguna parte de la vida académica y se repite. Entonces, el método Cold Reading, que es, no sé si lo estoy mencionando bien, pero que es el explicar lo que ya leíste, explicárselo a otro. El método Pomodoro, que es un método, entre comillas, fraccionado, intermitente de lectura, de intensidad, para tratar de focalizar la concentración. El método Flow, que es literalmente eso, seguir un ritmo de trabajo indeterminado. Digo, se ha investigado, se ha estudiado. El tema es que al final del día pasa como todo, el que no está muy conectado con la vida académica, digo, el que no la practica constantemente, estudia como aprendió de joven, de chiquito, en la primaria, en la secundaria, y repite eso en la vida universitaria. Y a veces no alcanza. El tema, esto también es muy importante marcar, es que la educación física, el profesorado superior, universitario, terciario, tiene aspectos tan diferentes en las prácticas. No es lo mismo estudiar fútbol, básquet, hockey, handball o alguna deportiva que estudiar epistemología, que de hecho no está, pero digo, si tuviésemos que estudiarla, ¿no? O teoría y didáctica del entrenamiento, o fisiología. Entonces cambia también en función de lo que cambia la aproximación al objeto de estudio de estudiantes, ¿no? Digo, ahí es donde me parece que es importante, y de hecho también lo comento, que lo estábamos charlando previo a la reunión, parte de mi tesis de maestría va por ese lado, por evidenciar esas técnicas, esas habilidades en estudiantes y ver qué hay, ¿no? O sea, ver qué tenemos, hacerlo incluso casi te diría masivo, porque tengo pensado hacerlo en una comunidad grande. No por eso va a ser heredito de nada, pero sí como, bueno, tenerlo luego para una intervención a posterior. Así que desde ese lugar, insisto, hemos debatido bastante con Eric, entre comillas, entre paréntesis, porque es mi tutor de tesis y no se lo recomiendo a nadie, pero bueno, dicen que va a salir bien la cosa. O sea, si algún día tienen que hacer una tesis, no lo tomen de tutor a Eric. Cerremos con eso, yo creo que ya estaríamos como para cerrar el podcast acá. ¿Qué te tocó? ¿Es de los exigentes? Es un poco de todo, es un poco porque a veces medio como, no te abandona, no es esos que se borran, pero cuando aparece fugaz, te descoloca y se va. Y vos como que te quedás ahí como, che, pero pará, yo no me dejés con esta bomba acá. Como te dice, no sé, vos, no quiero aburrir con esto, pero, che, acá estuve pensando esto y lo otro, y vos le mandás un audio de 20 minutos porque, o te juntás a charlar, lo que fuese, pero viste que cuando uno se junta por ahí a hablar, se diluye, ¿no? Habla de otras cosas, pero cuando nos ponemos en modo tesis, concisa, sin vergüenza, bien a cara de piedra, te dice, no, eso está mal, no sirve, y anda por otro lado. Y bueno, ¿y ahora qué hago? No sé, fíjate, hay que reverlo. Y ese reverlo a mí me deja una semana en coma, más o menos en coma cognitivo, ¿no? De pensar, repensar, y después le mando el mensaje y me dice, después vemos. Y no, se ocupa, no es un tutor ausente, pero te deja ahí tecleando, ¿viste? Es muy difícil tenerlo conforme. Es muy difícil, esa es la palabra, es muy difícil tenerlo conforme. Es la famosa teoría del boxeador. Él te va a decir esto. Mirá, para mí está mal, pero vos hacelo. Entonces, si no, pero no me digas eso. O sea, copate con otra cosa. Dice, para mí no es así, pero vos hacelo, algo va a salir. Bueno, no, la famosa... Para los costados, Eric, mirá para acá, hacete cargo de lo que estamos diciendo. Solamente quiero aclarar que todavía no firmé ningún papel, no firmé ninguna carta, no firmé ninguna autorización. De momento, de forma oficial, no hay nada. Y bueno, ya te va a tocar ser a vos tutor y te vas a dar cuenta de lo arduo que es el trabajo. No es fácil ser tutor de tesis, por eso mucha gente a veces le rehúye a esa función, porque es una función que exige mucha responsabilidad, mucho compromiso, ¿sí? Y bueno, son Bien. cosas que se aprenden. Volviendo al tema. Primero, yo para segmentarlo y para ir sacando partes e ir analizándolas de los métodos y de las formas de estudio con las que nos podemos encontrar y qué es lo que se podría mejorar, más que nada para que también quienes nos estén escuchando se puedan llevar pasos o tips en concreto. A veces lo primero que uno puede hacer o decide hacer, a veces por elección, a veces no tiene otra forma u otra opción, es, más allá de lo que tenga que estudiar, es la elección del lugar a donde lo voy a hacer. O el acompañamiento o cómo voy a estar
presente con lo que tengo que estudiar. Y muchas veces se elige hacerlo con televisión de fondo porque me hace compañía, o hacerlo en el colectivo o en el transporte público, escuchando música quizás en el mismo idioma, y ya ahí empezamos a encontrar ruidos en lo que es el estudio, o en lo que es la concentración que nosotros tenemos que desarrollar a la hora de tratar de incorporar un material o de empezar a conectarnos con esa información que nosotros queremos recibir. Sí, ahí, Rodri, hay una cosa que yo quiero agregar, que me parece que es una instancia previa, porque vos antes de descubrir eso, justamente tenés que adquirir el hábito. Hoy lo que tenemos, lo que observamos, lo que notamos cuando hablamos con los alumnos, es que todavía esto no lo tienen definido. Darse cuenta de, por ejemplo, cuál es el espacio, cuál es el tiempo, cuáles son las características del contexto que le facilitan el acercamiento a lo que sea que estén estudiando. Esto, sobre todo en los primeros años, ¿no? Pero a veces nos pasa en tercero, en cuarto, en los años más avanzados de la carrera, que ni siquiera eso aparece. Es como que lo van descubriendo, ¿no? Hasta que después sí, evidentemente, con el tiempo, vos empezás a reconocer cuáles son aquellas situaciones que te resultan más favorables para ponerte a estudiar. Y ahí sí aparece lo que decís vos, el que se da cuenta de que le sirve solo, le sirve en grupo, le sirve con música, le sirve sin música, le sirve de mañana, le sirve de noche, le sirve utilizar alguna técnica que ya está estandarizada y es conocida, o le sirve alguna técnica que le es propia. Entonces ahí aparece la cuestión del hábito, ¿no? Y esto me parece que es el primer paso y tal vez el más importante, que es que el alumno empiece a reconocer aquellos patrones que de alguna manera le facilitan el acercamiento al objeto de estudio, que empiecen a indagar en ver qué es puntualmente lo que a ellos les ayuda a estudiar. Y esto también tiene relación con algo que dijo Marce antes, que es justamente la naturaleza propia de lo que estamos estudiando, porque no es lo mismo estudiar matemáticas que estudiar lengua o que estudiar psicología. O sea, la dinámica propia de cada materia te va a llevar por tal vez alguna estrategia o alguna técnica de estudio más o menos específica. Que bueno, eso después, si sale el tema, lo podemos retomar. Pero quería sí remarcar esta cuestión del hábito como primera cuestión y que empiecen a reconocer de alguna manera esos momentos o esas instancias que los favorecen o les ofrecen alguna ventaja a la hora de ponerse a estudiar. Sí, ahí se pueden ver, no me quiero adelantar, pero si tuviésemos que dar tips, o por lo menos por la experiencia y porque nos seguimos formando, seguimos estudiando, los tres que estamos aquí, cada uno con su nivel de complejidad y dificultad, creo que lo más interesante es la administración del tiempo. Me pasa mucho con mis sobrinos que son adolescentes, que bueno, uno ya está estudiando, y también de verlo con los estudiantes, esta idea de no tengo tiempo. Y a veces es real que el tiempo se debe administrar mejor, que hay que hacer una suerte de, bueno, cuando tengo los exámenes, no sé, todos sabemos que ahora en las siguientes semanas se vienen los exámenes de primer cuatrimestre, dependiendo la materia, si es anual o cuatrimestral. Entonces, poder generar una administración del tiempo confiable. Y esto, lamentablemente, por eso lo que dice Eric también es real, se va descubriendo porque también se va madurando, ¿no? Uno por ahí cuando arranca el profesorado tiene entre 17, 18, algunos por ahí un poquito más, pero en líneas generales, si sigue una norma, con 19 años ya deberías estar en el primer año del profesorado. Y el tiempo en la adolescencia tiene otro valor que en la adultez y que en la vida mucho más adulta después. Entonces pasa esto de no tengo tiempo porque estuve jugando a la pelota con los pibes, con mis amigos, quienes sean, porque salí y me junté con las chicas, los chicos. Y la realidad es que esos son tiempos recontra importantes, preciados, que están, pero que se utilizan en otra cosa. Dejando de lado aquellos estudiantes que trabajan y estudian, donde realmente el tiempo creo que lo administran de otra manera. Pero me parece que es crucial y que es algo que pocos hacen, la idea de tener una suerte de lista con la cantidad de horas libres al día. Que de hecho, y esto no es por ser autorreferencial, porque lo traigo al señor que está ahí,
con Eric tenemos en el calendario qué días y horarios tenemos libres. O sea, y no es una cuestión de quizás ser meticulosos, es porque lo administramos de tal manera que sabemos qué día, qué hora tenemos un hueco para tal o cual actividad. Está bien, eso lo da un poco, insisto, la vida adulta, pero también se tiene que aplicar desde el día 1, para mí esto es obviamente un consejo, en la vida universitaria. Desde el día 1 tener un calendario con la cantidad de horas que vas a cursar y después la cantidad de horas libres que vas a tener. Y sí, obviamente, la cantidad de ocio, ¿no? Digamos, en función del ocio también hacerlo. Para después justamente ver dónde se puede ajustar ese tiempo que uno necesita para preparar un examen, una materia o lo que fuese. Sí, ahí te revierto el enfoque. Porque nosotros a veces tenemos o tenemos la característica de dedicar el tiempo que sobra al estudio y no incluirlo dentro de nuestro día a día, de tareas que son primordiales o son fundamentales. Y a la larga, y en definitiva, en la secundaria se aprueba estudiando y el profesorado se aprueba estudiando. Uno se puede dar ese, entre comillas, lujo de pensar el tiempo que nos sobra para dedicarse a la capacitación cuando se trabaja más de forma autodidacta, pero en momentos o instancias en el que uno tiene la necesidad para capacitarse o tener que estudiar o dedicarle tiempo al estudio, quizás sea un error no incluirlo dentro de la planificación y, como decías vos bien, Marce, recién, pensar que no tengo tiempo libre o qué tiempo me sobra teniendo en cuenta que desarrollé otras actividades, sino que a veces es un error, quizás aunque sea dedicarle X cantidad de tiempo por día, pero incluirlo dentro de nuestra planificación y poco a poco eso nos va a ir haciendo que optimicemos ese tiempo, que cada vez ese tiempo sea paso a paso más productivo. ¿Por qué? Porque vamos a ir avanzando sobre estas técnicas y sobre estos métodos que cada vez los vamos a ir afinando más y lo más importante de todo, cada vez lo vamos a ir personalizando más. Mirá, eso vos sabés que lo hablaba, la idea de la, perdón que sea reiterativo, pero me parece que aplica la idea de la tesis de maestría que estoy haciendo. Como ustedes conocen a Emilio Mazzabeu, quien no lo conoce, nos está escuchando, Emilio Mazzabeu a nivel nacional, argentino, es, digamos, uno de los... Eric, ¿cómo lo podemos definir? ¿Motricistas? ¿Qué sería? Bueno, vos, Rodrigo, ¿cómo? Es un docente de primera línea, ¿no? Sí, o sea, aparte de ser un gran kinesiólogo, es un experto en motricidad. Sí. Experto en motricidad, en la parte neurológica y de movimiento. Claro. Bueno, o sea, quien conoce... Engloba todo el paquete. Y claro, Emilio es Emilio, digamos. Es hasta difícil de definirlo porque sabe de todo. El punto es que en una cena con Emilio, yo hablaba esto con él y con la señora que es profe también, Silvia, y me dice algo, Silvia, que fue el desencadenante. Vieron que la tesis a veces se arman por esas pequeñas cosas, por eso lo cuento. Dice algo que viene en referencia a lo que decís vos, Rodri. Los estudiantes no lo ven como un hábito. No sé si me explico. No ven que estudiar sea un hábito. Ven que estudiar es simplemente un proceso para aprobar un examen y se acabó. Digamos, no lo tienen concientizado como nosotros decimos, che, tengo que ir a entrenar hoy, o por lo menos en mi semana, en mi calendario, tengo que entrenar tantas veces por día. No sé, la semana tiene 7 días, 4 o 5 yo debo destinar a entrenar. Bueno, eso no lo tienen, porque algunos consideran, y esto me parece que también la docencia y los docentes que estamos en ese espacio nos tenemos que hacer cargo, pero digo, ellos a veces piensan que el solo hecho de ir a cursar ya es suficiente como para el aprendizaje. Entonces y que hay que estudiar un poquito más o leer un poquito más, y esto lo hemos escuchado, todos somos docentes y alguna vez nos pasó leí la noche anterior, ¿no? Y bueno, sabemos que no se construye así, y que, por eso te digo, acá es una mirada más de fondo, por algo el estudiante lo sigue repitiendo. Lo repite porque en la secundaria le dio obviamente resultados, en algunas instancias de primer y segundo año del profesorado o algunas materias de las primeras les dio resultado. Entonces, bueno, si te da resultado, una suerte de mínimo esfuerzo, Emilio diría el cerebro es muy vago, y es verdad, no vas a buscar un camino, digamos, más duro, más arduo, si ya sabes que con ese poco que hiciste te alcanza. Y a veces alcanza para mucho, A veces alcanza para mucho porque, bueno, no nos olvidemos que hay docentes
que usan la frase ¿qué nota te pondrías en un final? ¿No? Como a veces abriendo esta idea de, bueno, yo me pongo un 10. Y el hábito y el esfuerzo, ¿cómo se compensa ahí? Perdón, me fui un poquito por las ramas y ya me puse en la parte de evaluación, pero es como la cara de la otra moneda, ¿no? Me parece. No, está perfecto, Marce. Por eso, a ver, cuando empezó el episodio, lo primero que dijimos es un tema que es muy complejo de desarrollar porque tiene muchas aristas. Entonces, cada punto, cada ítem que vayamos tocando nos va a dar esto, nos va a dar un montón de temas para abordarlo. Ahí Eric que quería hablar. No, quería hacer un comentario para sumar a lo que recién Marce con respecto al tiempo que, por ejemplo, nosotros vemos que generalmente le dedican los estudiantes de profesorado, que evidentemente es un tiempo distinto al que le dedican los que están haciendo algún postítulo, llámese licenciatura, maestría. Primero porque, bueno, en primer lugar vos pasaste por un proceso de maduración donde ya te conoces mejor y administras un poco mejor tus tiempos. Pero también es real, y esto fue un ejercicio que hicimos con Marce hace un tiempo y la verdad que le podríamos dar un poco más de forma, pero cuando vos ves el volumen de materias que tiene que cursar un alumno regular de cualquier año de la cátedra y pensás en el tiempo que efectivamente le va a poder dedicar a cada materia, es realmente muy poco. O sea, estamos hablando de cursar 12 materias en una semana, y la realidad es que es muy poco el tiempo que vos le podés dedicar a cada materia si realmente quisieras administrar más o menos bien tu tiempo. Entonces, relacionado con la cuestión de los hábitos, me parece que sería necesaria algún tipo de revisión sobre, por ejemplo, cómo están armados los planes de estudio. Y por otro lado, me parece que sería bueno que en algunas cátedras se empiece a trabajar con estas técnicas, pero no de manera directa. Es decir, y este me parece que fue un error que se repitió durante muchos años, donde incluso hasta había talleres de técnicas de estudio, pero que claro, al no aparecer la técnica aplicada, es muy difícil de que el alumno entienda su aplicación. Lo ideal sería que, no sé, por ejemplo, un profesor tome una técnica y desarrolle el contenido utilizando esa técnica y otro profesor haga lo mismo, pero con otra técnica y con otro contenido. Entonces, al verlo aplicado sobre el tema, el alumno se puede llevar la herramienta mucho mejor que si solamente nos sentamos y le explicamos una a una, como si estuviéramos enumerándolas, cada una de esas técnicas. Entonces, ahí me parece que hay una suerte de doble reflexión que por lo menos yo traigo a la mesa, ¿no? Una es la poca cantidad de tiempo que los alumnos le van a poder dedicar al estudio en función de la cantidad de materias que tienen, y por otro lado, la falta de elementos que muchas veces no son trabajados en el aula. Después podemos ver si es por una cuestión de falta de tiempo, por una cuestión de desinformación, por una falta de interés, pero bueno, evidentemente eso se podría trabajar en el aula también. Y ahí meto la pata didáctica, así como Marce metía la pata de la evaluación. Bien, sí, a ver, es difícil a veces para el alumno tener que desarrollar algo si es que en un principio no le muestran el camino por dónde empezar a rumbearse. Nos ha pasado a nosotros que quizás después cada uno comentará o contará de su experiencia, su método, su técnica de estudio tiene ese mix de algo que vio y leyó, que pudo aplicar y que le funcionó, y después de algo que lo fue personalizando. No siempre es aplicable 100% lo que uno puede llegar a leer en un libro o escuchar en un curso, como también es muy difícil desarrollar una técnica una técnica de estudio 100% personalizada, porque va a ir todo el tiempo sobre ensayos y errores. Quizás es bueno tener ese primer estudio, ese primer libro que nos oriente, y después sí empezar a ver qué es lo que nos funciona y no nos funciona de eso, y qué es lo que nos funciona y nos gustaría aplicar a nosotros, dándole un tinte personal. Pero a veces, como bien decía Eric recién, si no tenemos ese primer empujoncito para conocer un método, una técnica de estudio, es muy difícil empezar a interiorizarse.
Ahora bien, se da un giro de 180 grados cuando se empieza a conocer ese método y esa técnica de estudio y uno empieza a adquirir el hábito de empezar a estudiar de forma más consistente, de forma más continua, no solo para aprobar una materia, sino para el simple y propio hecho de aprender. Entonces, ahí uno empieza a darse cuenta que cada vez incorporar contenido termina siendo más sencillo y termina siendo más productivo, comienza a hacerlo de forma más rápida. Uno le saca más provecho a un libro y a su vez es más fácil, que después lo podemos retomar más adelante en la charla, es más fácil volver sobre esos libros y al tener un sistema personalizado, encontrar rápido, como diría Emilio citándolo de nuevo, las perlas. Es toda una construcción, creo yo, hablando de mi caso personal, de un poco de estudio propiamente dicho y un poco de construcción personal. Sí, ahí justo en el chat estaba viendo que responden estudiantes que, bueno, comentan un poco su experiencia y o sea, es súper valioso, súper interesante lo que están comentando. Me parece que ahí hay que evaluar un poco qué traen de su vida secundaria, de su formación previa, y después con qué nos encontramos. En mi experiencia, yo trabajo en un instituto donde estoy en el tercer año, donde uno ya espera que en ese tercer año hayan facultades, se hayan adquirido ciertas facultades y se dominen ciertos aspectos. Pero también me ha tocado trabajar en maestría, bueno, justamente con Emilio, o en licenciaturas, y está claro que es otro ritmo. Digo, es heterogéneo el asunto, pero al final del día, cuando uno entiende el hábito, y por ahí nos metemos un poco en hábitos, ¿qué sería un hábito? Es la capacidad de repetir una acción en lo cotidiano, ¿no? Digamos, uno tiene el hábito, como decimos, de ir al gimnasio. Bueno, eso lo repetís todos los días y lo acomodás en función a tu agenda, o lo acomodás en función a, no sé, voy a entrenar y después voy a trabajar. El problema, vuelvo con lo mismo, radica cuando no entendemos que hay cosas que deben estar bajo el hábito y que no necesariamente tiene que ver con el solo hecho de ir a un lugar. Por ejemplo, volvamos al entrenamiento. Yo voy a entrenar para un deporte, natación, básquet, lo que sea, y si solo voy a la clase, seguramente tengo una performance muy distinta a la de aquel que solamente, además de ir a la clase, practica con horas por fuera, ¿no? O lo mismo que si quiero aprender un idioma. Si quiero aprender un idioma y solo me contento con la clase que tengo una vez a la semana, pero en la semana, no sé, no hago la actividad, no veo o no practico mi inglés o el idioma que sea, ¿no? Digo inglés. Está claro que eso no se va a lograr un gran avance. Pero volvemos a lo que decíamos antes. ¿Qué hacemos con instituciones donde los estudiantes se anotan en 11 materias? O que cursan 11 materias. ¿Qué podés esperar? Pongo el ejemplo de institutos donde cursan de lunes a viernes. Cualquier instituto normalmente de gestión pública o privada, no cambia por eso, pero sí de carácter terciario. Cursan lunes a viernes, en la mayoría de los casos, 4 horas. Y el día tiene 24. Entonces, ahí ya se te fue un sexto. Si a eso le querés poner la misma cantidad de tiempo para estudiar la misma materia, vamos a suponer, estuve 4 horas con 2 materias distintas y después voy a usar otras 4 horas para estudiar esas materias, ya se te fueron 8 horas. ¿Y cómo haces con el resto del día? Si además trabajás, tenés familia o bueno, tenés otras prioridades. O entrenás, simplemente como ir al gimnasio, o esto que decíamos, la vida social. Las técnicas y hábitos son importantes, pero hay que ver el panorama entero. Está claro que como docentes, formadores, nosotros tenemos que dar las herramientas, y como decía Eric, que consideramos necesarias en un momento. Y como bien decías vos en otro tiempo, esto de que el estudiante logre encontrar su propia versión, ¿no? de estudio. A ver, en lo personal está claro, esto es una mirada, pero ya que también estamos hablando, a mí me sirve mucho hacer casi todos los procesos que hay que hacer. Leer, subrayar, cuadros, redes conceptuales, explicar el tema y volver a empezar. El tema es que el tiempo es fino.
Entonces, si yo tengo que hacer todo eso con una materia que tengo que rendir en 2 semanas, dependiendo de la cantidad de contenido, no voy a llegar. Entonces, ahí es donde uno, ¿qué hace? Opta. ¿Qué es lo que pasa con mis compañeros de la facultad? Yo estudio, ¿saben? Medicina. Estudian los choice. Estudian los choice que saben que se toman. Vieron que los choice están dando vueltas siempre, sobre todo en una universidad tan grande como a veces es la UBA, y que los propios docentes saben, digo, no es que estoy haciendo una confesión, o sea, se saben. Y los estudiantes lo que hacen es estudiar los choice y eventualmente aprueban. Ahora, vos le preguntás qué aprendió, no te sabe ponerlo en palabras, sabe responder choice, y a veces muy bien. Y ahí tenés otro problema, porque no es un reflejo tampoco la nota de lo que vos hayas aprendido. Y ahí tenés que ver esta otra cara, que acá ya nos fuimos bastante, es aprender o aprobar, ¿no? Ese podría ser una linda pregunta para otro podcast, porque, insisto, tengo bastante conocidos que han aprobado con nota muy buena y no sabían lo que era una sinapsis. En fisiología de medicina, ¿eh? O sea, no estoy hablando de un curso donde no tenía nada que ver, digo. En fisiología de medicina, el tipo no sabía lo que era una sinapsis y sacó un 6 o un 7 porque 2 semanas estuvo viendo ejemplos de parcial. Aprendió a responderlo, se aprobó. Digo, ¿dónde? Ahí ya nos fuimos a evaluación, porque justamente esa es otra problemática. Que sí, obvio, está claro que está asociada con los métodos y las técnicas de estudio, pero bueno, la evaluación en el nivel superior es todo un tema en sí mismo. Y sí me parece interesante no solo repasar el tema de la evaluación en el nivel superior, sino también de cómo los profesores que trabajamos en el nivel superior podemos colaborar con los alumnos en la adquisición y el desarrollo de estos métodos, de estas técnicas o de estos hábitos. Porque, por ejemplo, yo acá encontré el resumen ese que habíamos hecho y te da que vos le podés dedicar 24 minutos por materia. O sea, vos le podés dedicar en el día 24 minutos a cada materia. Entonces, es prácticamente imposible, casi ni tiene mucho sentido. Pero con una cierta orientación del docente, y obviamente con algunos ajustes didácticos, bueno, nada, sería interesante ver cómo los profes, de alguna manera, pueden colaborar con la formación de los docentes. Sí, ahí justamente lo que decís vos, Eric, a ver, si nos ponemos a tomar como referencia ese 24 minutos por materia, nos da justamente la característica de que es uno de los métodos, es el método Pomodoro. Entonces uno va a tener la posibilidad de esos 24 minutos que sean 24 minutos difusos, 24 minutos en los que me siento a leer a ver qué pasa, por así decirlo burdamente, o 24 minutos en los que yo me puedo sentar con un sistema que me va a permitir que esos 24 minutos sean muy productivos. Entonces ahí es donde para mí radica la importancia de lo que decías vos recién, de nosotros como docentes poder activar y colaborar con los alumnos a la hora de desarrollar estos hábitos y estos sistemas de estudio que, más allá, vuelvo a repetir, van a ser 100% personalizables después. Esta primera orientación creo que es fundamental, pero cómo podemos empezar a ver que con lo que tenemos es posible ser más productivos. El problema o la superposición o el exceso de materias en los que nosotros quizás tengamos que desarrollarnos, ya está, es un problema y lo vamos a tener que buscar, siempre viéndolo desde el punto de vista del estudiante. Entonces, con esta orientación o con este sistema que nosotros podemos ayudarles a proponer, podemos hacer que ese tiempo sea 100% productivo y quizás puedan aprender en esos 24 minutos con un sistema lo que tardarían quizás entre 3 o 4 tandas de 24 minutos en aprender de esta forma quizás más difusa, con distracciones, revisando a cada rato el celular, leyendo con la tele de fondo, no subrayando o no remarcando y olvidándonos las ideas que estuvimos leyendo, no saber a dónde retomar porque quizás en los márgenes no estaba escrito la idea principal de esa página o de ese párrafo. Sí, como tips generales. Perdón, licenciado. No. No quería interrumpir al especialista.
No, estaba un poco acá escuchando lo que decía Rodri y tratándolo de relacionar con los mensajes del chat, ¿sí? Acá, bueno, por ejemplo, Jacqueline habla de la red conceptual, ¿sí? Que bueno, que tuvo que hacer antes del coloquio. Quiero que sepa, Jacqueline, que tenés un punto más por haber comentado, así que está muy bien, ¿sí? Porque justamente, si hay algo que yo utilizo muchísimo en las clases, son las redes conceptuales, que es algo que yo aprendí a usar desde muy joven, las odiaba, pero las llegué a desarrollar a tal punto que yo no escribo, hago redes, ¿sí? Y algunos de mis alumnos que están ahora conectados, como la veo ahí también a Jimena, lo pueden afirmar porque mis pizarrones son cuadros, ¿sí? Y es la manera que de alguna forma encontré como para poder presentar claramente los contenidos. Y porque también, y esto lo hemos charlado con Emilio en alguna ocasión, es justamente la manera que nosotros tenemos de conectar conceptos. Y esto lo podemos relacionar con lo que dice Marce, con cómo se dan los exámenes, porque muchas veces lo que hace el choice, sobre todo en función de cómo está armado el choice, es apelar a la memorización antes que a la capacidad de poder relacionar conceptos, que es lo que sí hace una red conceptual. Entonces, fíjate vos cómo el método que vos utilizás, el método didáctico, va de la mano con la técnica de estudio y también va de la mano con la forma de evaluar, ¿no? Como para hacer un circulito. Sí, hay técnicas que están demostradas que tienen mayor impacto en el aprendizaje que otras. Por ejemplo, la compañera, la estudiante Jimena, que sí comenta que, por ejemplo, subraya las cosas, fecha de autores, los colores, eso también es un recurso recontraválido, resaltar las ideas principales. Hay corrientes que dicen que subrayar no sirve de nada, y hay otros estudiantes, que acá vemos el ejemplo, que lo manifiesta como algo positivo, como algo que les sirve. Pero bueno, no hay tampoco digamos, una corriente definitiva sobre cuál es el más efectivo o no, porque como dijimos, es muy personal, pero sí está claro que las redes son de ayuda, que las síntesis son de ayuda, que no es lo mismo un resumen que una síntesis, que no es lo mismo un libro de lectura clásica de anatomía, por ejemplo, que los libros actuales, donde ya vienen marcados, donde tienen cuadros de texto que están abocados a las ideas principales, donde ya hay cuadros comparativos. Digo, esto también hay que marcarlo, y eso hace a la didáctica y sobre todo hace al aprendizaje del estudiante. Me quedo mucho con esta idea de explicarle a los estudiantes las ideas, explicar los conceptos, y sobre todo a la hora de aplicar los hábitos, pero creo que el problema radica en el tiempo. Para mí es una cuestión de administración de tiempo. La frase, ¿cómo haces para hacer todo lo que haces? ¿Cómo haces, no? La frase, ¿cómo haces para hacer tantas cosas? Es una frase que a veces me repiten, y no lo digo por pedante, lo digo porque, de hecho, hasta a veces Eric, que no le suele caer ningún cumplido, ni por asombro, alguna vez la ha manifestado, y el punto termina siendo la administración del tiempo. Para mí es crucial que el estudiante administre bien el tiempo que tiene, como decía vos, Rodri, aunque sean esos 24 minutos, o como hicimos con Eric aquella vuelta, esta idea de ensayo de cuánto tiempo por materia. Bueno, pero que lo administre bien, de calidad, ¿no? 24 minutos sin interrupciones, en un espacio que sea óptimo para el estudio, tranquilo, que no tenga distracciones. Pero bueno, insisto, ahí tenemos ejemplos de estudiantes que manifiestan que a veces es difícil encontrar un lugar tranquilo porque comparte el espacio con familia y su familia por ahí es numerosa, o justo está trabajando y no puede, o como decías vos al inicio, a veces va leyendo en el colectivo, en el tren, y eso no termina siendo quizás el espacio más cómodo. Pero para mí el factor determinante es la administración del tiempo.
Si el estudiante sabe administrar su tiempo de manera efectiva, tiene un plus por encima del que no. Por más del que el otro tenga un montón de tiempo. Y lo digo justamente porque en mi trayectoria siempre he tenido eso atrás. He trabajado y estudiado siempre y, digamos, no me quedaba otra más que administrar ese tiempo. Sí, a veces ahí acompañando lo que decís, Marce, yo creo que es una característica que a veces cuanto menos tiempo se tiene, uno más se ve obligado a administrarlo de forma correcta. Y entonces es en donde empieza a invertir, porque no deja de ser una inversión en investigar cómo puede estudiar mejor. Llámese optimizar el espacio en donde va a estudiar, optimizar su técnica en la propia lectura del material o en el propio escuchar si es que está haciendo un curso. Y después tiene aspectos de mejora con problemáticas que se van presentando. Por ejemplo, como mencionabas recién, en el traslado al profesorado, en el traslado en transporte público, uno va leyendo, bueno, quizás hay ruido y no puede estar en ese espacio silencioso que se recomienda estudiar. Quizás uno se puede aislar de ese espacio con auriculares, escuchando una música. Ahora que hay playlist para todo, una playlist de música para leer, música sin cantantes, sin sonidos de voz o sonidos de palabras que puedan llegar a distraer. Entonces, uno se puede abstraer un poco del entorno. La elección propia, después, como decías vos también, subrayar ideas principales. En mi caso me gusta subrayar ideas principales, ideas secundarias, las hago en distintos colores y anotar en el margen la idea principal de cada una de las páginas. Cuando termino, me anoto las ideas principales del libro en general para saber a dónde tengo que recurrir y en caso de recurrir a esa idea principal, me anoto las páginas en donde las puedo encontrar. Entonces, en vez de tener que ponerme a buscar por todo el libro, voy a la contratapa, en esa página que siempre se deja en blanco y yo ya sé las ideas principales y dónde las puedo encontrar. Y otro tema que quizás no tocamos, y está bueno para tener en cuenta en la parte del estudio, es la falta de sueño o la falta de descanso para lograr la adquisición de ese contenido, porque es muy común el pensar, decir, me paso la noche estudiando, buenísimo, te acostaste, rendiste, aprobaste cómo estudiar el Choice, y después no podés o no lográs asentar todo ese contenido que trataste de incorporar. Mirá, y ahí Eric levantaba la mano. No, ¿qué levanta la mano? Cállate, Eric, ¿qué querés? Escuchá, se conectó una amiga mía de la Facu, Ana Di Lorenzo, y le mando un gran abrazo, un gran saludo. Es un 10. Anita es un 10, Anita le decimos, es un 1000, estudia como no he visto, junto con otro amigo también, Andy, que bueno, no se conectó, se ve que tan amigo mío no era, pero le pregunté una vuelta a Anita, ¿cómo estudias, Ana? Le digo, ¿cómo es tu método? Y es tal cual lo venimos diciendo. A ver, agarra el apunte, todos los pasos protocolares. Ana es una chica 10. Es una chica 10, de nota 10, no de 10. O sea, además es excelente persona, tiene nota 10. Pero porque le dedica, y no, si está escuchando, que ponga en el chat cuántas horas por día estudia, y se levanta, estudia y estudia. Y sabe que tiene que dejar el celular y hace resumen y lee el libro, como decías vos, Rodri. Y acá con esto cierro, porque digo, no te entrega las horas de sueño. Al igual que Andrés, vamos a quedarnos toda la noche estudiando. No, me quedaré un rato más hasta la 1, te dicen. Repasando, revisando, pero el esfuerzo de comprensión y aprendizaje lo hacen, esto también es importante, en la hora del día donde más óptimos se sientan de energía para hacerlo, que puede ser normalmente a la mañana o a la tarde, pero a la noche no es momento de estudio, es momento de descansar. Y estos chicos, digo chicos porque son más chicos que yo, lo tienen recontra, por eso son 10. ¿Se entiende, no? 10 en medicina estamos hablando. Anita Humil está haciendo ahora la ayudantía de fisiología, una crack, pero el punto es, lo tienen incorporado, saben que a la noche se duerme. ¿Por qué? Porque como decís vos, hay que descansar para el otro día estar con energía. Por eso, no es estudiar más, es estudiar inteligente. Es una de las frases que siempre me propongo yo a la hora de sentarme a estudiar. No le tenés que dedicar más horas. El tiempo que tenés, se lo tenés que dedicar de forma inteligente, sin celular, en un espacio que te permita. No siempre el espacio nos permite desarrollar toda nuestra técnica de forma correcta. Poder recurrir rápido a esa información, porque no solo el estudio es el momento en el que yo me siento a estudiar y cierro el libro y se terminó, sino que el estudio es ¿dónde encuentro algo relacionado en este tema? Bueno, ¿qué tan rápido lo puedo encontrar? Voy a la biblioteca, sé que este libro hablaba de esto, en tal página encuentro tal
tal concepto, que lo leo y lo relaciono. Y fundamental, decirle a Ana, que soy parte de su club, mejor dicho, que las horas de sueño para mí no se negocian, es como en el entrenamiento. Es una parte fundamental del proceso de aprendizaje, el buen descanso para poder asimilar todo ese contenido, toda esa información que uno quiere incorporar. Yo hoy a la noche me voy a quedar trabajando en la maestría como no haciendo caso a esto. Voy a fingir demencia y voy a hacer cuenta que esto no pasó. Me voy a quedar trabajando hasta altas horas de la noche y le voy a mandar un mensaje y después voy a pasar la foto a Erika a las 3 de la mañana, que sé que tiene el sueño débil. O sea, lo va a despertar y no va a poder dormir, pero lo voy a hacer solo para molestarlo, porque ¿para qué están los amigos si no para mandarnos mensajes a las 3 de la mañana por cosas de tesis, ¿no? Eso es amistad. ¿Cuántos amigos que te mandan a las 3 de la mañana? Yo quiero hacer 2 aclaraciones. Una tiene que ver con algo que había dicho Rodri antes, ¿sí? Cuando hablaba de, los distintos momentos que uno puede encontrar como para leer o escuchar algo. Bueno, por ejemplo, cuando estás en el subte, en el tren, en el colectivo, una de las cosas que puedes escuchar es el podcast de Entre Profes, ¿sí? Y bueno, te va poniendo... te va poniendo. Y la segunda cosa que quiero decir es, el profesor acá dice que administra su tiempo, pero después llega tarde a todos lados, entonces yo no sé cómo es ese tema de la administración. ¡Qué golpes bajos que estás! Te estás cerrando con golpes bajos. ¿Está bien? Está bien. Bueno, eso es una de las consecuencias de tener tiempo para todo, no tenerlo para nada. Hoy llegué tarde a dar clases. Se me cae la cara de vergüenza. Yo por algo no, cuando tomo lista, todo, no me importa, entre comillas, quién llega tarde, porque con qué autoridad moral los retás después, ¿no? Che, no lleguen tarde. Pero bueno, no, y esto que decís es verdad. Llego tarde a todos lados en parte por eso, porque como que exprimo hasta el último minuto y tengo un toque, esto es verdad, tengo un toque, no puedo irme del lugar hasta que no termine, por ejemplo, el capítulo del libro que estoy leyendo o del tema que estoy estudiando, no me voy, o sea, si tengo que llegar tarde, llego tarde, pero es un toque, está mal, lo tendría que hablar en terapia. Pero volviendo al tema, hay que descansar, o sea, descansen, los que están del otro lado escuchando, está comprobado que hay que dormir. Y hay que dormir más de 6 horas también. O sea, también está comprobado eso. Ya que vamos palo y palo, hay que dormir más de 6 horas. El otro día estaba leyendo el mínimo que aconsejan para después de estudiar, no solo lo previo, o sea, no solo lo posterior, sino que también es muy importante lo previo. Y hasta ya se empieza a estudiar semanalmente lo previo y semanalmente lo posterior. O sea, hoy estudio y quizás si duermo mal dentro de 5 días pueda influir en esa adquisición del conocimiento a futuro, lo mismo que si vengo durmiendo mal hace 3 o 4 días. Hablan de las clásicas 7 horas y media, que ya entre 6 horas y media, 7, ya tiene un impacto negativo en lo que es el aprendizaje, volviendo a que tratamos de hablar de la productividad en el contexto del aprendizaje, la productividad en el sistema y en el método de estudio. Entonces quizás le dedicamos esos 24 minutos bien de ese pomodoro para esa materia, esos 24 minutos con un buen sistema, un buen método, una buena forma de estudiar, pero quizás si las horas de sueño no son las óptimas, quizás tampoco tenga tanto sentido. Por eso hablamos de estudiar inteligente, no estudiar demasiado. Sí, me pasa que, bueno, eso es verdad, pero a veces depende mucho, qué sé yo, uno ya tiene más de 30 en mi caso y la plasticidad de los 20 no la tengo, y eso está claro. Entonces también soy consciente de eso y por ahí los más jóvenes que recién salen del secundario, que tienen una actividad y una vitalidad todavía mucho más endeble en buenos sentidos, tienen esa capacidad. En lo personal, hay algunas cuestiones, esto es meramente personal, por eso digo, siento que a veces tengo que hacer el camino largo, leer, releer, sintetizar, pero bueno, siento que aprendo más, ¿se entiende, no? Digo, como que no, es otro momento de mi vida también, hay veces donde había que aprobar porque había que aprobar, y hay otras donde es interesante quizás aprenderlo porque es más significativo. Tomando los ejemplos de los jóvenes de hoy, me siento de 80 años, pero digo, de los que arrancan ahora el profesorado con 18, 19, yo les llevo 13 años, 14 en algunos casos, o más, no quiero seguir pensando, pero digo, uno ya no tiene esa energía. Y uno de joven justamente se quedaba toda la noche leyendo, estudiando o saliendo a bailar,
o saliendo a hacer alguna actividad nocturna porque tenía resto al otro día. Hoy, bueno, como decís vos, Rodri, no solo no aprendés, sino que no funcionás al otro día. Y eso también hay que marcarlo, porque no es lo mismo estudiar a los 20, a los 30 y a los 40. Y me sucede a veces que tengo estudiantes de mi edad o más grandes en la universidad estudiando que tienen la ventaja de la persona con más años, que hacen esto que decíamos al principio, conocen sus tiempos, saben sus habilidades, saben sus fortalezas, pero también tienen esto en contra de ya no tienen la misma plasticidad, ya no entienden de la misma manera al inicio con una sola vez. Entonces, bueno, por eso digo, es interesante. Hay otras cosas que salen más fáciles, eso está claro, pero hay otras que requieren un camino más arduo, sobre todo, insisto, para aquellos que van a adquirir un conocimiento nuevo por primera vez. Por eso no es lo mismo un posgrado, donde vos ya vas a afianzar cierto conocimiento que tenías, por ejemplo, un posgrado en educación física, una maestría o un doctorado, donde vos, insisto, encajás, que una carrera de cero, que es por ahí un poco mi experiencia en ese sentido. Pero coincido con esto de la calidad y de lo inteligente, eso sí, totalmente de acuerdo. Bien, escuchen, estamos ya en hora, estamos casi llegando a la hora de transmisión. Para cerrar, a ver qué opinan ustedes, si quieren contar así en 30 segundos, un minuto, su método o su sistema personal de estudio. Así en resumidas cuentas, desde lo previo, si tienen algún ritual, hasta lo posterior. Si quieren arrancamos por Eric, si no firmó contrato de confidencialidad y se puede velar el secreto de la coca. Yo todavía no firmé ninguna carta para ser director, así que no sé. No, yo particularmente uso el mismo sistema desde hace muchos años. Leo escuchando heavy metal y después hago un cuadro sinóptico. Y eso es todo, ¿eh? No hay otra cosa. Yo necesito escuchar heavy metal muy fuerte y solamente así me puedo concentrar en la lectura, ¿sí? Iron Maiden, Sabaton, lo que vos quieras. Pero necesito escuchar. Me río porque. Perdón, me río porque es verdad. Y pasó en casa, yo vivo en un departamento, en un 9º piso, y no íbamos a poner heavy metal a las 9:30 de la noche, así que se colocó los auriculares. Yo esto lo voy a contar, tenía que entregar un trabajo en la maestría y Eric tiene el don de la escritura. Para los que no saben, Eric es periodista también, y a la noche salva al mundo en forma de Batman. Pero en una de sus habilidades le digo, che, hay que comer y tengo que entregar esto. Me dice, vos cociná que yo lo resuelvo. Literalmente cociná. Y se colgó los auriculares el tipo y arrancó Machine a escribir ahí, a tipear. Y sí, le sacás la música y no funciona. Error 404. Doy fe de la música en Eric. Así que recontra vale. Y ahí tenés algo de que bancado. Sí, que hay gente que dice con música no puede. El tipo heavy metal, todo, y es recontra productivo. Yo no podría con eso, pero bueno. Banco mucho. ¿Vos, Marce? Sistema, métodos, tips, trucos que tengas. Mirá, depende de la materia. Ahora voy a dar un final de bioquímica que casi como que estoy que divido un átomo, o sea, me levanto todos los días y le prendo una vela a los grupos metilo, acetilo, pero depende sinceramente de la materia para rendir. Sí, lo que hago mucho es esto, que te digo, tengo una agenda y digo, bueno, hasta esta fecha yo tengo que saber estos temas. Y si no los aprendí, o sea, si por lo menos no los leí, no los vi, cancelo todo lo que no hice hasta ese momento. Y uno lo va viendo, por ejemplo, hasta el 10 de junio tengo que tener resuelto estos conceptos. Si no los tengo, si veo que llega al 5 y no estoy hasta la mitad, y bueno, ahí tomo decisiones drásticas, tal cual entrenamiento. Y sí, a la hora de estudiar, música, me gusta mucho, a diferencia de Eric, la música clásica. Esto es real, me gusta poner un Chopin de fondo, algún Beethoven, los clásicos, digamos, un Tchaikovsky, algo suave, que se mantenga, y a estudiar, a leer y a hacer cuadros, dependiendo de lo que la materia pida. Pero es lo único que tengo toque, es poner fecha a donde tengo que llegar con los contenidos. Eso es lo único, digamos. Después voy variando. La famosa administración del tiempo. Pasamos lo mismo. Decinos el tuyo, así con ese cerramos también. No, a mí me gusta, yo soy más del silencio, y si no es del silencio no preciso que me distraigan de fondo, cosas de fondo, música, preferentemente en castellano, que uno se logra y se termina dispersando un poco,
pero como dice Marce, música tranquila, sino música en inglés o silencio. Yo soy mucho más del subrayar y resaltar, resalto mucho idea principal, idea secundaria, y me anoto, si es un párrafo muy bueno, me anoto la idea principal solo del párrafo, si no me voy anotando la idea principal de cada una de las páginas, y si es una perla, por así decirlo, es algo que me interesa mucho de ese libro, voy a la contratapa o a la hoja del fondo, anoto el concepto y anoto en qué página está. Entonces después cuando tengo que ir a referenciar sobre ese tema, ya lo encuentro rápido, no es que tengo que ponerme a buscar en qué hoja del libro está. Y después los últimos 3, 5 minutos me explico a mí mismo lo que estudié. Me lo explico, a ver si lo entendí. Y ahí como que ya cierro el ciclo. Si lo puedo explicar es porque lo entendí. Entonces después al otro día, en un rato que estoy solo, trato de volvérmelo a explicar. A ver si después... El Active Recall es ese. Exactamente. Después, al otro día lo vuelvo, recurro a lo mismo para decir, bueno, a ver si 24 horas me lo sigo acordando tal cual como lo había leído, si no tengo que ir a reforzarlo. Y ahí como que se va cerrando el ciclo. Tal cual. Sí. El Active Recall yo lo uso llegado a la fecha de examen, cuanto más cerca esté. Pasa que como a veces tenés, en mi caso, tanto volumen es como que lo vas como acumulando y en la última semana lo que se espera, ¿viste? Como en el entrenamiento hacer la descarga. La última semana lo que se espera es explicar todos los días un tema distinto. Entonces llegás como... Eso es lo que hago yo, llegar como fresco al examen. Pero bueno, está muy bueno, está muy bueno la ideas de cada uno. Buenísimo. Bueno, muchachos, estamos ahí. Un saludo a Nicolás Pérez, Nico Pérez, un amigo mío, compañero de profesorado, de esas amistades que después nos deja el profesorado, que nos está escuchando. Así que, muchachos, muchas gracias por el tiempo, por haber compartido en el chat a la gente que nos estuvo escuchando en vivo. Esta semana ya van a estar subidos los 3 episodios, el 25, 26 y 27 a Spotify, a Apple Podcast, a las plataformas de podcast que les interese y que les guste escuchar. Así que también nos van a poder escuchar en diferido si es que no nos quieren ver las caras por YouTube. Los invitamos a que pongan 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, si es que les gusta, les interesa. Y como siempre, que compartan, a nosotros nos ayuda un montón. No solo porque nos va a escuchar más gente, sino que nos interesa esto que se pudo generar hoy, que la gente en el chat participe, debata, nos converse. La verdad que nos resulta muy, muy gratificante a nosotros. Así que muchas gracias a quienes estuvieron en el vivo, a quienes nos vayan a escuchar posteriormente. Muchas gracias, Eric, muchas gracias, Marce. Un saludo enorme, nos estamos viendo el lunes de la semana que viene a la misma hora. Después vamos a estar subiendo el enlace del vivo para quienes no lo hayan podido ver y van a poder escucharlo en Spotify o en Apple Podcast. Un saludo enorme, que tengan una gran semana y nos estamos viendo el lunes de la semana que viene. Chau, chau. Chao.